Atención, antes de ver este vídeo, te recuerdo que en la descripción tienes un enlace para unirte al grupo de Telegram del canal, donde junto con otros suscriptores hablamos de cualquier tema y por supuesto de motos. Estoy seguro que muchos de vosotros sabéis cuántos caballos tiene vuestra moto, qué cilindrada tiene, qué rueda trasera lleva, cuántos extras lleva. Pero estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis cómo se regula la suspensión de vuestra moto. En este ride os voy a enseñar cómo ajustar la precarga de esta Tracer 7 y por qué es tan importante la suspensión en vuestra moto. Os voy a decir la verdad, yo estos vídeos intento informarme muchísimo, intento aprender muchísimo antes de hablar de estos vídeos y sinceramente intento sintetizar todo, simplificarlo todo, y el tema del que vamos a hablar hoy es bastante complejo, así que voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible, sobre todo pues para tratar un tema, la suspensión, que es muy complejo, que abarca muchas cosas y que las que nosotros vamos a centrarnos principalmente en la precarga, que es uno de los ajustes más sencillos que podéis hacer vuestra moto y que puede variar mucho el comportamiento de esta, aunque no lo parezca. Así que voy a intentar explicarme lo mejor posible, porque entre que es complicado y que hace mucho frío me va a costar hacer este vídeo, pero lo voy a hacer porque creo que es muy interesante. Bueno, antes de hablar de suspensiones, deberíamos hablar... ¿Que es la feria aquí o qué? Deberíamos hablar de la geometría de la moto, ¿vale? Una moto al final es como una especie de tabla que va apoyada sobre dos ruedas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas dos ruedas no van fijas en la moto. Bueno, a ver, sí que van fijas, porque si no fueran fijas pues tendríamos un problema. Lo que quiero decir es que esas ruedas van enganchadas al chasis, de modo que tienen cierta variabilidad, es decir, tienen una suspensión y tienen una amortiguación, y tiene todo el sentido que una moto tenga eso. De hecho, es una de las partes más importantes en el setup de una moto. A los que guste el motociclismo siempre habréis escuchado, no, es que el setup que llevábamos pues no era bueno porque tal. Pues uno de los puntos más importantes del setup es la configuración de la suspensión, y tiene mucho que ver con la geometría de la moto. Al final una moto, siendo más científico en cuanto al comentario de que es una tabla encima de dos ruedas, pues tiene su ciencia, tiene sus matemáticas y tiene su física. Y por ahí es donde vamos a empezar. ¿Por qué una moto lleva suspensiones? Pero me voy a buscar un sitio para explicaros, y os lo voy a explicar en parado. Voy a buscar un sitio. Qué buen sitio para pararse este, bro, aquí en mitad de la curva, ¿eh? Sí, sí. Gracias, bro, eres un máquina, colega. Es que también, de verdad, ¿eh? No hay sitio para pararse. Te paras en mitad de una curva. Joder, tío. Como mola, ¿eh? Los cambios sin embrague. Eso no todo el mundo lo sabe. No hace falta un quick shifter para meter marcha sin embrague. Hay muchos vídeos por ahí que lo explican, pero bueno, eso otro día si queréis os lo explico cómo lo hago yo en la Tracer 7, que sirve para cualquier moto realmente. Mola, ¿eh? Mira, aquí vamos a parar aquí, por ejemplo. Creo que aquí no habrá nadie para reírse de mis explicaciones de mierda. Que para esta explicación no escatimar el presupuesto, ¿vale? O sea, quiero que os fijéis ahora en la última tecnología que estamos aquí aplicando en el canal, para que veáis que yo invierto en vosotros, en que podéis aprender de la mejor manera posible. Ojito, ¿eh? BMW 1100 GS, 4 válvulas. Esta es la última tecnología con la que os vais a aprender. Bueno, obviamente esta moto, que es de escala, ¿no? Es una moto en escala, pues no tiene suspensiones, ¿vale? Hay escalas que son mucho más pro, pero esta es muy sencilla, ¿no? Esta no tiene ningún tipo de... no es tan guay. Es una moto súper antigua que tengo yo aquí en escala. Resulta que esta moto, que no tiene amortiguación, nos va a venir muy bien para entender por qué una moto tiene que tener amortiguación. Una moto que no tiene suspensión o amortiguación, cuando llega a un bache,
lo que ocurre es que la moto se va a levantar, ¿vale? Vamos a quitar el caballete, que si no, se va a levantar y va a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que la única suspensión con la que va a contar una moto sin suspensión sería el propio neumático. Eso provocaría varios problemas. Primero, pues que la rueda despegaría del suelo, ¿vale? Nosotros levantaríamos la moto, aquí también se levantaría, la moto no amortiguaría. Entonces, lo que ocurriría es que perderíamos tracción. Ese es el principal problema. El segundo problema es que obviamente pues no absorbería nada del impacto, con lo cual vamos a tener ese rebote. Y el tercer problema obviamente es que con esa levantada que nos va a pegar, pues vamos a seguir rebotando contra el suelo, ¿no? Ese es el principal problema de que una moto no tenga suspensión. Por eso es necesaria. Como decía, las motos tienen una geometría, ¿vale? Y la geometría depende del basculante, ¿vale? Y de la horquilla. Si nos centramos, por ejemplo, en la horquilla, tenemos que el brazo, ¿vale? En el punto de unión con el chasis tiene un ángulo, ¿vale? Si trazamos una línea recta imaginaria, vamos a tener un ángulo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros aceleramos, ¿vale? Ese ángulo se va a reducir y entonces la rueda se va a comprimir y tenemos un cambio en la geometría. La moto se va a alargar entre ejes. En la parte delantera ocurre más o menos lo mismo. Tenemos la horquilla, ¿vale? Con un ángulo, si trazamos una línea recta, tenemos la horquilla y un ángulo que se denomina rake o se denomina ángulo de lanzamiento. En función de ese ángulo de lanzamiento, la moto va a ser más estable en una distancia, larga distancia, ¿no? O va a ser un poquito más nerviosa y ágil para curvas muy reviradas, como ocurre con las Rs, que tienen un rake muy reducido. En el caso de las Custom nos encontramos una horquilla más larga hacia adelante, que le otorga más estabilidad en recta, pero son mucho más torponas en los cambios de dirección, para curvear, etcétera. Y luego, si trazamos una línea recta hacia abajo y en la línea en la que va la horquilla, abajo tendríamos el trail o la distancia de avance, que es una distancia que a mayor distancia nos hace la moto también más estable en recta y menos estable en curvas cortas. ¿Qué ocurre? Si hacemos una frenada, ¿vale? La horquilla se estaría hundiendo y por lo tanto esa compresión nos va a cambiar la geometría de la moto. Otro dato importante de la geometría de la moto es la distancia entre ejes, ¿vale? Una moto, cuanta más corta entre ejes, más fácil va a ser de llevar en curvas reviradas y más inestable va a ser en línea recta. Por eso las motos tipo cruiser son más largas y las motos R deportivas interesan que tengan mucha más maniobrabilidad y mucha más facilidad de curveo, por eso son más cortas entre ejes. Obviamente en competición con eso se puede jugar, ellos tienen ajustes en los que pueden como alargar y acortar la rueda trasera. ¿Pero qué tiene que ver esto con que ajustemos la suspensión y por qué es tan importante? Pues porque, como he dicho, esa suspensión que puede variar, puede subir, puede bajar, tanto en la frenada como en la aceleración, nos va a alterar la geometría de la moto. Y eso es muy importante cuando pilotamos nuestra moto. Seguramente luego se me olvide algo, pero bueno, tenemos los comentarios, chicos, por si hay algo que digo mal, queréis debatir, o por si se me olvida. Como decía, cuando conducimos la moto vamos a ir alterando durante el trayecto la geometría de la moto. Es decir, si yo tengo una curva y yo acelero, ¿vale? Es decir, yo a la salida de la curva acelero, ¿vale? Mi culo hace fuerza contra la rueda y comprime la moto de la parte trasera. Y de igual manera ocurre cuando aplicamos el freno delantero, pero en lugar de en la parte trasera, lo que hace la moto es inclinarse hacia adelante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en ese proceso en el que bien aceleramos o bien frenamos, estamos modificando la geometría de la moto. La moto está basculando. Por eso las suspensiones se componen de un muelle y de un amortiguador. El muelle sirve para absorber ese rebote, ¿vale? Cuando la moto se intenta hundir, y el amortiguador lo que va a hacer es evitar que la moto esté pegando esos cabeceos, ¿no? Pues yo estoy seguro que muchísimos de vosotros no le habéis hecho ni caso a la configuración de la suspensión de vuestra moto. Tengo que decir que hay una medición que se hace a la moto que se llama SAG, que se hace para que, teniendo en cuenta tu peso corporal,
Hay que medir la distancia desde la extensión que se le está dando a la horquilla y al amortiguador trasero, a la suspensión trasera, y de esa manera tener ya un pequeño preajuste de cómo debería ir la moto en función de lo que nosotros pesamos. Pero aquí os vengo a explicar por qué es importante que le echéis un ojo a la precarga, y sobre todo en esta moto. Y mira qué guay se ve aquí el pantano de Kentar en Granada. Sobre todo en las motos que son Sport Touring es muy importante conocer cómo ajustar la precarga de la moto, porque en la moto de Sport Touring se prestan muchísimo a llevar pasajeros o a llevar carga, y cuando llevamos pasajero o carga estamos necesitando otras prestaciones en la moto, en el sentido de que lo que nos interesa es que la moto vaya igual que como cuando vamos solos. Entonces en ese caso es muy sencillo, porque lo que hay que hacer únicamente es aumentar la precarga. Cuando aumentamos la precarga, lo único que estamos haciendo es aumentar la compresión del muelle, es decir, estamos metiéndole una precarga ya al muelle. De esa manera hace falta aplicarle más fuerza a la suspensión para que la suspensión empiece a hundirse. Entonces, si le metemos un peso extra, ya tenemos esa suspensión ya preparada, de modo que no se hunda tanto la moto. Pero lo importante de esto no es solamente esta circunstancia, que es súper útil para este tipo de motos Sport Touring. Obviamente es súper útil para todo tipo de motos. También si tenemos un tipo de conducción un poco más agresiva, un poco más relajada. Cuanto más aflojemos la precarga, obviamente tendremos una suspensión entre comillas más blanda. Realmente no estamos cambiando la dureza del muelle, estamos haciendo que el muelle se comprima antes o no. Si aumentamos la precarga vamos a notar una suspensión más dura, ¿vale? Vamos a tener como más rigidez a la hora de frenar y a la hora de acelerar, tanto para la parte trasera como la parte delantera. Yo, por ejemplo, en esta moto tengo que decir que la horquilla delantera venía demasiado blanda para mi gusto, y la amortiguación trasera venía un poquito blanda. Yo notaba en esta moto, y ojo que esta moto está limitada, que cuando yo aceleraba el culo a veces se me hundía demasiado, y eso no mola, porque si se te hunde demasiado el culo, el tren delantero pierde un poco de agarre, pierde un poco de fuerza, y entonces la dirección no va a ser tan fuerte, va a ser una dirección más débil. Y por otra parte, cuando frenaba, notaba que la horquilla delantera se hundía demasiado, y eso hace que la geometría de la moto varíe demasiado, y entonces en curva pues ya te va a cambiar un poco la trazada, y quieras que no, es un poco se hace un poco incómodo, no vas bien si vas con un ritmo alegre. ¿Qué ocurre? Que yo creo que en este sentido ambas opciones, tanto poner una precarga muy baja o muy alta, es decir, tener un inicio de la suspensión más duro, más blando, lo suyo es un término medio, ¿vale? Si ponemos una suspensión demasiado rígida, una precarga muy alta, y una suspensión al inicio muy rígida, la moto va a ser muy rebotona. Entonces vamos a poder tener, por ejemplo, pérdida de tracción en la rueda trasera. ¿Por qué? Porque va a estar muy dura, en cuanto tenga un bache va a rebotar y podemos tener esa pérdida de tracción. Y en la rueda delantera lo mismo, al final hacerla tan rígida va a hacer que no absorbe imperfecciones, y eso también va a hacer que la moto se pueda volver más inestable, porque al final la estabilidad no solamente depende del agarre, también depende de esa capacidad de absorción. Entonces hay que encontrar un punto intermedio. Joder, qué frío hace aquí, tío, está la carretera congelada. Lo importante, primero, que os recomiendo es que miréis el manual de vuestra moto. Yo ahora explicaré cómo va en la Tracer 7, pero mirad el manual, que ella explicará cómo ajustar la precarga de la moto. Id probando, lo importante es probar, y si ajustáis la parte trasera, pues lo lógico también es que ajustéis la horquilla y que más o menos vaya por parejo. Yo tengo que decir que se nota mucho, ¿vale? Y que es una cuestión también de esas sensaciones que tenemos ya cada uno y que tenemos que ir buscando. Por supuesto, quien no sea hábil para estas cosas, en vuestro concesionario seguramente no os pongan pegas para ayudaros a configurar un poco la suspensión a vuestro gusto. Vamos a buscar un sitio soleado, porque me estoy congelando en esta zona. Vamos, porque ahí pasa el río, entonces claro, pasa el agua congela del norte, el Pedrolo ahí hasta luego. Y vamos, o sea, es que hace un frío aquí, hace un frío que flipa. ¿Cuántos grados estamos? A ver qué marca esto. Ojo aquí con la... Esto será sal o yo qué sé, tío. 5 grados, ¿sabes? 5 graditos, tú. Bueno, aclarar que no todas las horquillas son ajustables en precarga, ¿vale? Hay algunas horquillas que vienen por defecto, que no se pueden ajustar, pero bueno, si vais a un sitio especializado en suspensiones, pues seguramente os darán mejores consejos que yo y os ayudarán a ajustar la horquilla, pues no solamente en precarga, sino también pues cambiar el muelle, cambiar el líquido, el aceite que lleva por uno más denso, más viscoso, en función de vuestro tipo de conducción, cambiar pues la dureza de los muelles, la extensión, y ajustar y personalizar la
suspensión a vuestra moto, que digo que de verdad, insisto, es una cosa que cambia muchísimo el comportamiento de la moto y la confianza que podéis tener con ella. Tío, las cabras. Oh, qué guapo, tío. Pobrecita, estaba en mitad de la carretera. Yo por este tipo de carreteras voy súper despacio, porque a esta hora pues las carreteras bajan a comer, bajan a las rocas y eso, a comer sal para las cuernos. Pero me da pena, tío, porque es que muchas, pues claro, se te cruzan y... Bueno, aparte del talgazo que te puedes pegar. Bueno, regular la horquilla delantera realmente es muy sencillo. Simplemente... Bueno, no sé si se va a ver, pero aquí tenemos una tuerca, ¿vale? Que simplemente tenemos que girar hacia derecha, hacia izquierda con una llave pues, de carraca mismamente. De todos modos pondré la foto del manual, ¿vale? De Yamaha, para que veáis cómo se puede ajustar la precarga. Conforme vamos apretando, ¿vale? Hacia derecha, digamos que estamos como comprimiendo el muelle y aumentamos la precarga. Y en el caso del muelle trasero es mucho más sencillo. Bueno, es más sencillo, es lo mismo realmente, ¿vale? Simplemente tenemos aquí este muelle, ¿vale? Espero que se vea. Pues resulta, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. Aquí tenemos como unas muecas, que no sé si se verá bien. Lo mismo, pondré la imagen del manual para que lo tengáis bastante claro. Que lo que hacemos es, conforme estamos apretando, ¿vale? Lo que estamos haciendo realmente es como aumentar la posición en la que queda el tope y va comprimiendo el muelle, ¿vale? Entonces eso aumenta la precarga del muelle trasero. Yo personalmente, como he dicho antes, me encontré un poquito blanda la suspensión para mi gusto, sobre todo para llevar a alguien, ya siempre de que estaba muy blanda. Y lo que hice fue ponerla, en mi caso, en el caso de la Tracer 7, ¿vale? Voy a dar un poco mi setup. Yo el amortiguador trasero de los 7 niveles que trae la Tracer 7 2022 me venía en el punto 3, lo puse en el punto 4, que es un poquito más de precarga. Y la horquilla delantera la tenía porque va en milímetros, ¿vale? Es decir, conforme tú vas apretando tiene máxima precarga serían 5 milímetros y mínima precarga serían 20 milímetros, ¿vale? Que eso hace que la horquilla pues esté más blanda en función de mínima precarga y máxima precarga. Vamos a notar el inicio de la suspensión más dura, que sería menor tamaño, 5 milímetros. Pues yo me la encontré sobre unos 17 milímetros por ahí y la he dejado aproximadamente en unos 13 milímetros, 12 y medio, que es más o menos la mitad. Y en ese rango la verdad que estoy muy contento. Así que chicos, poco más. Espero que le dediquéis un poquito de tiempo a vuestras suspensiones. Merece la pena leer en vuestro manual e investigar y probar. Mi consejo, no os vayáis a ningún extremo. Y si queréis algo mucho más pro, pasaros por vuestro concesionario o por un sitio especializado en suspensiones. Así que espero que os sea útil. Y como siempre, ya sabéis que nos vemos en el próximo ride.